Recientemente, la diputada Rosamalia Pilarte, diputada por el Partido Revolucionario Moderno en la jurisdicción de La Vega, fue condenada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia a 5 años de prisión y al decomiso de más de 10 propiedades inmobiliarias. Esto, según la Suprema Corte de Justicia, por haberse probado el delito o el crimen de lavado de activos proveniente, según ellos, del tráfico ilícito de droga como delito precedente que es necesario en este tipo de infracción, el lavado de activos. Sin embargo, nosotros entendemos, según un análisis que hacemos a partir de las motivaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia, de que no quedó probado propiamente que el tráfico ilícito de drogas sea la fuente del dinero que supuestamente se pretendía lavar o blanquear en el sistema financiero. Y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy, además de lo que representa, la dificultad que representa desde el punto de vista procesal el hecho de que una persona con jurisdicción privilegiada, como en el caso de la diputada, sea condenada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Dónde recurre en apelación? Si es posible recurrir o no. O si de lo contrario existe algún obstáculo para ejercer ese derecho al recurso. Buenas tardes, mi gente. Sean bienvenidos nueva vez a otro capítulo de Derecho con Cucharita. Yo soy el licenciado Daniel Arias, abogado, y hoy vamos a hablar, como les decía, de la condena de la diputada Rosamalia Pilarte por supuestamente haber incurrido en lavado de activos. Mire, lo primero que hay que entender, hay que ver qué es una jurisdicción privilegiada. ¿Por qué a la diputada se le juzgó en primera instancia ante la Suprema Corte de Justicia y no ante un tribunal normal, como se le juzgaría a cualquier otra persona? Lo que sucede es que la misma Constitución, en su artículo 154, establece que a los diputados, al igual que los senadores, vicepresidentes, presidentes, serán juzgados, las causas penales serán juzgadas ante la Suprema Corte de Justicia por un tema de cuidar, digamos, que la función que se desempeña en ese momento. Es por ello que la señora Rosamalia Pilarte, siendo diputada actualmente por el PRM, pues entonces esa causa penal que se le sigue tenía que ser juzgada ante la Suprema Corte de Justicia, específicamente en la segunda sala, que es la sala de lo penal. En este caso, la fiscalía le acusó de lavado de activos. Según la fiscalía, este dinero, la fuente de este dinero venía del tráfico ilícito de drogas y que a partir de ahí entonces se utilizaron varias maniobras para tratar de blanquear el dinero, de simular que viene de otra fuente y por eso se incurre en lo que es el lavado de activos, básicamente. Pero ¿qué pasa? La motivación que da la Suprema Corte de Justicia es que el comportamiento financiero de la acusada se corresponde con el comportamiento de las personas que se dedican al lavado de activos, por varias razones, y que ese dinero, que ese dinero que se intentaba blanquear provenía del tráfico ilícito de drogas. Es aquí donde yo, digamos que tengo mis observaciones, porque primero hay que entender que para que se dé el lavado de activos, tiene que existir lo que le llamamos un delito precedente, una infracción precedente. Es decir, tiene que haber un delito que se haya cometido antes para generar ese dinero y luego entonces intentar justificar ante el sistema financiero de que ese dinero viene de fuente lícita. Por ejemplo, usted puede ser un secuestro, por ejemplo, que obtuvo un dinero por un secuestro y luego trate de simular que fue porque vendió tal cosa o porque hizo cualquier otra transacción comercial o civil que le generó ese dinero. Puede ser por una estafa agravada, por ejemplo, o un fraude al Estado. Puede ser de cualquier tipo, de cualquier delito que le genere dinero y que luego usted trate de simular que viene de una fuente ilícita. Entonces, el que más se utiliza es la fuente del narcotráfico. Casi siempre cuando se habla de lavado de activos, el dinero proviene del narcotráfico. Aunque también, por ejemplo, se habla del terrorismo, que es incluso, está incluido en el título de la ley de lavado de activos.
para, digamos que disminuir o contrarrestar ese delito del terrorismo. Pero ¿qué pasa con el tráfico de drogas y con el lavado de activos? Se ha dicho, y la misma ley de lavado de activos lo establece, que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, es decir, no necesita de una condena previa de otro delito para poder configurarse el lavado de activos. Me explico. Si la fiscalía acusa a una persona de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, lo que quiere decir que el delito es autónomo es que el Ministerio Público no necesita tener una condena previa por tráfico de drogas para luego entonces procesarlo por lavado de activos. O no tiene que procesarlo conjuntamente, como lo hace varias veces, para obtener conjuntamente la sentencia por el tráfico de drogas y la sentencia por lavado de activos, sino que el lavado de activos es autónomo. Puede ser una persona condenada por lavado de activos sin que se le haya condenado por un delito anterior. Eso es una cosa. Ahora bien, uno de los elementos que constituyen el tipo penal de lavado de activos es justamente la existencia de una infracción grave que preceda el lavado de activos. O sea, la infracción grave que da lugar a la producción del dinero ilícito. Entonces, este es un elemento que si bien no necesita de una condena previa, debe estar debidamente probado en el caso de lavado de activos. Si usted me acusa de que yo estoy lavando dinero, blanqueando dinero proveniente de las drogas, entonces en el marco del juicio y de su acusación, entre las pruebas que usted presente, tiene que presentar pruebas, aunque no me esté acusando por tráfico de drogas, que permita cierto nivel de certeza. Tal vez no la certeza para una condena, pero sí la certeza que permita concluir razonablemente que realmente el acusado ha traficado con drogas y que de ahí es que viene su dinero. Eso es necesario, porque de lo contrario, entonces incurriríamos en una especie de especulación, porque la Suprema Corte en sus motivaciones orales dice que ese dinero provenía del tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en esas mismas motivaciones no te establece de dónde concluye, más allá que la afirmación de la fiscalía, pero de dónde concluye realmente que viene del tráfico ilícito de sustancias controladas, de drogas. ¿Cuál es el elemento probatorio que le permitió concluir de esa manera, aunque no se le esté juzgando por tráfico de drogas? Por ejemplo, si es que un familiar o es que un amigo fue el que traficó y luego entonces le dio el dinero a ella, pues entonces tiene que haber prueba de ello, tal vez una condena de esa persona y un vínculo con ella respecto del movimiento de dinero, o aunque no haya una condena, que haya, digamos que prueba suficiente de que aunque esa persona todavía no ha sido condenada o no ha sido juzgada, de que realmente ha traficado con droga y el dinero se lo hizo llegar a ella para que ella lo blanqueara o que ella misma ha tenido comportamientos o actividades que den lugar a entender que ha traficado con droga. ¿Cuáles son las pruebas que se presentaron a esos fines? Pues según las motivaciones que da la Suprema, no se refiere siquiera a eso. Y los que le hemos dado algún seguimiento a este caso, tampoco la Fiscalía presentó pruebas que la pudieran vincular a ella con el tráfico de droga. Y es necesario probar cuál es la infracción precedente que da lugar a esa fuente ilícita, si no, no puede condenarse una persona por lavado de activos. Se ha entendido mucho que en este tipo de casos se invierte la carga probatoria, de que no, lo que pasa es que si a ti te encuentran con tanto dinero y tú no lo puedes justificar, ya vas a ser condenado por lavado de activos y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Hay muchas fuentes de dinero que tal vez una persona no la pudiera justificar, sin embargo, no necesariamente vienen de ese tipo de infracción. Además de que hay infracciones que no son graves, que pueden generar dinero y por lo tanto no serían pasibles no, el delito de lavado de activos no se podría configurar por el hecho de que tiene que venir de una infracción grave, una infracción que supere como mínimo los 2 años. Y si uno nos vamos, por ejemplo, a los delitos de defraudación tributaria, la pena máxima son 2 años. Entonces, por un delito de defraudación, una persona pudiera enriquecerse. Sin embargo, no se pudiera hablar de lavado de activos porque ese tipo de delito no supera los 2 años de prisión, para poner un ejemplo. Entonces, por eso es que es tan importante probar ese, ese delito precedente que nosotros entendemos que en este caso no fue debidamente probado. Creo que se basó más en una especulación de que ese dinero provenía de esa actividad. Por otra parte, este procedimiento
digamos, de jurisdicción privilegiada tiene ciertos obstáculos respecto de los recursos, especialmente el recurso de apelación. Vámonos a la Constitución. Lo primero es que la Constitución establece en su artículo 69.9 que toda sentencia condenatoria puede ser recurrida de acuerdo a como diga la ley, dice la Constitución. Cuando nos vamos al Código Procesal Penal, establece que tanto las sentencias de condena como las sentencias de absolución pueden ser recurridas en apelación. Bien, entonces, no te dice que las sentencias que vengan del juzgado de primera instancia o que vengan de tal lado, no te dice las sentencias de condena o de absolución pueden ser recurridas. Te dice el artículo 416. Luego te dice el artículo, si no me equivoco, el 418, que ese recurso se presenta en un plazo de 20 días ante la secretaría del mismo tribunal que dictó la sentencia. A partir de ahí entonces se envía a la Corte de Apelación. Pero ¿qué pasa cuando quien te conoce en primera instancia es la Suprema Corte de Justicia? Por tratarse de una jurisdicción privilegiada en el sentido de que la persona acusada, en este caso, es diputada. Cuando nos vamos entonces a analizar la ley en ese sentido, tiene un vacío, tiene una laguna. La jurisdicción privilegiada varía dependiendo de quién sea el funcionario, cuál sea la función pública de la persona acusada. Hay funcionarios que las causas penales se les juzgan ante la Corte de Apelación. Entonces, cuando se le juzga ante la Corte de Apelación, ahí la ley dice que el recurso de apelación lo conocerá la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay problema. Y que el recurso de casación lo va a conocer siempre, en todos los casos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando la primera instancia la conoce la Suprema Corte, o sea, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia? Ahí la ley no dice dónde puede ejercer su derecho al recurso de apelación la persona condenada, sino que solo te deja abierta el recurso de casación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero eso sería volarse una fase y por lo tanto un perjuicio para la persona condenada porque tendría menos oportunidades de que la sentencia sea o anulada o modificada en su favor. Entonces ahí tenemos ese vacío y se pueden analizar varias hipótesis a partir de unas interpretaciones analógicas de otras normas y también de una facultad que tienen los tribunales cuando existen estos vacíos, pues de, digamos, de reglar provisionalmente algunos procedimientos. Entonces aquí uno podría decir, bueno, si la ley dice que las sentencias de condena pueden ser recurridas, pues entonces yo deposito, como dice la ley, ante ese mismo tribunal, es decir, ante la sala penal, un recurso de apelación y entonces la sala penal tendrá que remitir ese recurso, pues digamos que a la Corte de Apelación, por ejemplo, porque la ley no te dice que en esos casos se remite a la sala reunida, por ejemplo, o a tal tribunal. Entonces, pudiera interpretarse analógicamente, como dice el Código Procesal Penal, que se remite ante la Corte de Apelación, pues entonces que la Corte de Apelación conozca del recurso de apelación, independientemente de que sea la sala penal quien haya conocido primera instancia, porque el mismo código no te establece de dónde tiene que venir la sentencia condenatoria para que vaya a la Corte de Apelación. Esa podría ser una salida. Pudiera ser también ya por reglamentación propia del Tribunal de la Suprema, pues pudiera ser que el recurso de apelación vaya a la misma sala penal, pero con otros jueces, no los que conocieron el juicio, porque la sala está conformada por varios jueces y pudiera ser que lo conozcan entonces tres jueces diferentes a los que conocieron el juicio. Pudiera ser. Otra vertiente, tal vez estratégica, que me estuvo planteando un colega, lo veo interesante para evaluar, para analizar. ¿Qué pasaría si la diputada renuncia a su cargo de diputada antes de que le notifiquen la sentencia? Pudiera en ese caso, como ya no sería, digamos, ya no gozaría de esa jurisdicción privilegiada, pudiera entonces en ese caso sí remitirse el recurso de apelación ante la Corte de Apelación. Sería tal vez más fácil porque ya no es diputada, ella ya renunció. Esa también podría ser una salida estratégica. Y luego entonces el recurso de casación, si ella mantiene el privilegio de jurisdicción, pues entonces sería el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que lo conoce, pero sí
se da el caso de que ella, por ejemplo, renuncie, pues ya sería la sala penal, solo que con jueces distintos a los que conocieron el juicio. Sea cual sea la salida, lo importante es saber que existe un vacío que hay que arreglar en este sentido respecto del recurso de apelación en estos casos donde la Suprema Corte de Justicia conoce en primera instancia. La Constitución habla de que conoce en única instancia, o sea, como que no tiene ningún otro recurso, pero esto sería contrario a ese derecho de recurrir que establece el artículo 69.9 de la Constitución y que establece el mismo Código Procesal Penal de que toda sentencia de condena puede ser recurrida. Entonces ahí habrá que, tienen un reto el Poder Judicial, en este caso, para ver cuál va a ser el manejo respecto del recurso de apelación que interpondrá probablemente, digo yo, la diputada Rosa Amalia Pilar. Porque si se van directamente al recurso de casación, pues entonces, como le digo, estarían perdiendo una fase y sería entonces perjudicial para ella misma. Porque si le rechazan el recurso, pues ya no tendrían hacia dónde ir. Bueno, mi gente, este es el contenido de hoy. Si ustedes entienden que esto le agrega valor, pues comenten, denle like, suscríbanse al canal de YouTube y a todas las redes sociales y compartan con la gente que le interese este tipo de contenido o que andan por ahí preguntando de este tema o comentando de este tema, a veces sin saber mucho de eso. Pues entonces para que estén informados, ustedes le comparten este contenido para que conozcan lo que es la jurisdicción privilegiada y conozcan un poquito lo que es el lavado de activos y lo que se necesita para una condena. No se olviden que yo soy el licenciado Daniel Arias, abogado, estoy para servirle, esto es Derecho con Cucharita y nos veremos en otro capítulo.